Bien, seguimos estudiando los proverbios de Dios para una vida feliz. El único propósito es de que nos demos cuenta que nuestra actitud, nuestra forma de ser, de hablar, de pensar, de razonar, Dios nos indica cómo debe de ser para que tengamos una vida feliz, tanto humana, sobre todo también espiritual. Y para ello estamos hablando en este caso del habla. Y el mal uso del habla nos ha dicho, nos ha reflejado lo que hay por dentro de cada ser humano y también la personalidad de cada hombre, como veíamos en el estudio de ayer. El mal habla también define las calamidades que recibe el hombre. Es sorprendente realmente cómo a través de un pequeño estudio de la Biblia, de nada más de lo que es el habla, podemos encontrar todo lo que hay en nosotros, todo lo que somos en nosotros, a través de cómo nos expresamos y también cómo nos metemos nosotros mismos en problemas o vienen calamidades a nuestra vida, en este caso por el mal uso del habla. Es algo maravilloso realmente la palabra de Dios, que el único propósito que Dios tiene es enseñarnos cómo debemos de vivir. Tanto que Él fue el que nos creó, pues Él es el que sabe cómo debe ser una vida, cómo debemos de ser ante la vida para vivir de una forma tranquila, pacífica y sobre todo feliz y alcanzar su gracia, alcanzar la salvación y alcanzar la vida eterna. Define el mal uso del habla, define las calamidades que recibe el hombre. Por ejemplo, caer en su propia trampa, dice Proverbios capítulo 12, versículo 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Es decir, uno solo por el habla, por el mal uso del habla, uno mismo se enreda, uno mismo se mete en dificultades, uno mismo recibe las calamidades por caer en esa trampa que uno mismo pone. Cuando uno a través del habla dice mentiras y luego uno mismo cae en la propia mentira. Eso es lo que nos advierte el proverbio. De esto se trata, de que por el mal uso del habla, tanto de una lengua mentirosa, de una expresión equivocada a través de nuestro rostro, de nuestros labios, porque a veces podemos expresar con los labios algo que nos desagrada y así la persona con la que estamos platicando se va con esa cosa de que él vio en nosotros que nos desagradó algo y luego lo puede contar a más adelante y luego nosotros nos damos cuenta o luego nosotros decimos que no nos desagrada eso. Bueno, es que tú lo dijiste, es decir, uno mismo se enreda en sus propias palabras, en sus propias trampas, en sus propios engaños, de la forma en que hablamos, de la forma en que nos expresamos, de la forma en que nos comunicamos. Y eso es una calamidad que trae a nuestra propia vida por nosotros mismos. Aquí nadie nos manda algo, Dios no nos manda nada, aquí no hay enemigo, aquí no hay demonios, aquí no hay prójimo, aquí hay uno mismo. Uno mismo por la forma en como uno habla, se enreda, cae en sus propias mentiras, en sus propios engaños, en sus propias trampas que a través del habla pone uno. También cae en problemas, dice Proverbios 17:20. Proverbios 17:20 dice, el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. No es bueno vivir con problemas, pero la propia escritura nos dice que uno mismo se los genera, uno mismo los trae a uno a su propia vida, y no nada más a la vida personal. En ocasiones abarca los hijos, la esposa, el esposo, los padres, la propia familia, los mete uno en problemas, los mete uno en el mal por la boca, por lo que hacemos, por lo que decimos, mejor dicho. El perverso de corazón nunca hallará el bien y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Esas son las calamidades
que recibe el hombre, por lo mismo, por el mal uso del habla, sin que haya nadie que le haga uno nada, uno mismo se mete en esos problemas. También en el Proverbios capítulo 18, versículo 6, dice: los labios del necio traerán contienda y su boca los azotes llama. Los labios del necio traen pleitos. Muchos pleitos empiezan por lo que uno dice y obviamente por el mal uso del habla, porque el buen uso del habla no trae contienda, no trae pleitos. Y por lo regular, aquel que empieza el pleito, o al menos así nos dice la escritura, el proverbio, no por lo regular, casi siempre o siempre dice: y su boca los azotes llama. Es decir, pues será golpeado por sus propias palabras. Por ejemplo, si va una pareja y alguien deslenguado, alguien necio, alguien tonto, insulta a la esposa, pues obviamente que el esposo no se va a quedar así tranquilo. Es decir, llama a la contienda y luego esas personas que son así son los que reciben los golpes, porque dice aquí en la escritura: y su boca los azotes llama. Es decir, los golpes, será golpeado por andar de deslenguado, por andar utilizando mal el habla. No porque podamos hablar, la vamos a utilizar de manera inconveniente o para lo que queramos. Depende de cómo la utilicemos, vamos a recibir la calamidad o el bien. En este caso estamos viendo las calamidades que recibe el hombre por el mal uso del habla. Dice el versículo 7: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y los labios son lazos para su alma. Y aquí vamos un poco más profundo, porque ya habla del alma, ya no habla de los problemas en el cuerpo, los golpes que puede recibir, sino los lazos que traen en su alma, porque hay muchos que se sueltan hablando y sueltan diciendo y sueltan prometiendo y queriendo hacer pactos con espíritus de demonios, con el mismo Satanás, con brujerías y todo ese asunto, por el habla, por lo que dicen, y lo que dicen sale de adentro de su corazón. Entonces cazan o lazan su propia alma, y eso les genera problemas tanto terrenales y les va a generar problemas eternos, porque su alma no la van a tener con Dios, sino la van a tener con aquellos a quien se la han prometido o aquellos a quien se han ligado ellos mismos. Por eso dice: la boca del necio es quebrantamiento para sí mismo, aquí mismo en la tierra, y los labios son lazos para su alma. También dice en Proverbios 26, 7 y 9, que en lo que cae, la calamidad en lo que cae el hombre por el mal uso del habla es la inutilidad de la palabra de Dios, no entenderle, no sacarle provecho a esta riqueza divina que tenemos en nuestras manos, que se llama Biblia, biblioteca de Dios, o que se llama palabra divina, o que se llama palabra de Dios. Y en Proverbios, que es para una vida feliz, va a ser inútil en sus labios de ellos, en su boca de ellos, por el mal uso que le dan al habla. Dice Proverbios 26, 7, las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Ningún tipo de provecho, ningún tipo de avance tendrá el proverbio, es decir, no, ¿cómo va a ser feliz si no tienes palabra de Dios? Eso es algo imposible. Sin Dios no puede haber felicidad. Luego dice el versículo 9, Proverbios 26, 9, espinas hincadas en manos del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Así como anda un borracho, así como anda sin provecho, sin beneficio, en ese estado, así es el proverbio en la boca del necio. Es decir, no cae en un algo inútil que puede, esta palabra, estos proverbios, pueden hacer feliz al ser humano si uno los lleva, si uno los entiende. Pero si por el mal uso del habla o por el mal uso del habla, entonces este proverbio va a ser inútil en ese tipo de personas, en ese tipo de seres humanos que utilizan mal lo que Dios nos ha dado. Y lo más grave de todo, dice Proverbios 6, versículo del 16 al 19, es caer de la gracia de Dios, o no tener la gracia de Dios, o no contar con la gracia de Dios. Y si no cuentas con la gracia de Dios, no tienes el perdón de pecados. Si no tienes la gracia de Dios, no tienes la salvación. Si no tienes la gracia de Dios, no tienes el Espíritu Santo.
Si no tienes la gracia de Dios, no tienes a Jesucristo. Si no tienes la gracia de Dios, no tienes la vida eterna. Todo por el mal uso que uno le da al habla. Pareciera algo insignificante las palabras altisonantes, pareciera algo insignificante las mentiritas, pareciera algo insignificante las trampas, los engaños. Antes uno se alaba, el hombre se alaba o se autoalaba cuando engaña a su esposa con la palabra, le hace creer otra cosa y se cree mucho. Bueno, pues no sabe que todo eso, mentiras, trampas, engaño, palabras altisonantes, todo eso lo que va a generar en él es caer de la gracia de Dios. Tan grave es este asunto. Dice Proverbios 6, 16 al 19, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. El mal uso del habla, ¿quién lo fuera a decir? ¿Quién fuera a imaginar que por utilizar de una manera equivocada el habla, que va a generar una serie de problemas tan grandes en la vida del ser humano? Porque a través de ella, las personas con las cuales nos comunicamos van a saber lo que hay dentro de nuestro corazón. A través de nuestra habla van a saber cómo somos, nuestra personalidad. Y a través del habla, nosotros mismos traeremos calamidades a nuestra vida. Los problemas van a existir siempre, las aflicciones, los sufrimientos. Dejemos que sean los problemas naturales los que van a venir, las aflicciones naturales. No traigamos problemas a nuestra propia vida, a nuestro propio cuerpo y sobre todo a nuestra propia alma. No le traigamos calamidades eternas al alma, temporales al cuerpo, problemas, aflicción, golpes al cuerpo, humillaciones también a nosotros mismos, todo por el mal uso del habla. Esto nos debe de motivar a usar mucho mejor nuestro español, mucho mejor la forma de cómo nos comunicamos con las personas, de modo de demostrar buenos sentimientos, buena personalidad y no genera problemas a nuestra vida y no genera problemas para toda nuestra eternidad. Que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga.